Latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Ecuador. Buenas tardes, México. Desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Desde que Rafael Correa dejó la presidencia en Ecuador y el cargo lo ocupó el traidor de Lenín Moreno, Ecuador se ha ido derrumbando, se ha ido desmantelando y corrompiendo en un abismo de inseguridad terrible. Los gobiernos de Guillermo Lasso y del actual Daniel Noboa han continuado con la tarea de acabar con conquistas sociales derivadas de muchos años de lucha y de privatizar empresas estatales, de seguir manejando un modelo neoliberal que solo empobrece. Me niego a llamar a este país hermano un estado fallido, porque a pesar de todo hay esperanza. Y la esperanza es para los revolucionarios y activistas del mundo lo que los hace seguir, prevalecer y transformar. Como se sabe, el próximo año, el 9 de febrero del 2025, habrá elecciones en Ecuador y los candidatos de la Revolución Ciudadana son Luisa González para presidenta y para vicepresidente el economista y político Diego Borja, que hoy nos hace favor de acompañarnos. Gracias por estar aquí, Diego. No, muchas gracias a ti, Héctor. Un saludo también para toda la audiencia tuya en México y en todo el mundo que te sigue, ¿no? Así es que gracias por esta conversación. Mira, no, yo sabiendo que estás en campaña, te reitero yo la oportunidad que nos das para saber de primera voz la tuya en ese que puede ser todo, vamos, es una especie de huracán lo que sucede allá en Ecuador. Vimos lo que fue la elección pasada, cuando estaba Noboa, que hubo crímenes, hubo un asesinato de un ex candidato que no iba punteando, pero que fue eliminado para crear un efecto negativo en la candidatura anterior de la Revolución Ciudadana. Y luego vimos cómo todos los que participaron, pues los fueron desapareciendo o los eliminaron prácticamente digamos, en una prisión de alta seguridad. Y hemos visto también cómo ha devenido toda una serie de cosas que no creemos posibles, como prácticamente la privatización de lo que debería ser el patrimonio de la humanidad, como son las Islas Galápagos, para fines políticos y privados del el anterior presidente. Hemos visto cómo las calles de Ecuador se han, vamos, convertido en un lugar donde sucede el crimen y mueren y asaltan a los hermanos ecuatorianos en un crimen que aquí se vivió en México en un momento dado, y que culpan precisamente a carteles mexicanos de esto. Y hemos visto cuestiones políticas muy raras, como que a un puesto tan importante como Mónica Palencia, que es mexicana, la nacionalicen al vapor, para ser ecuatoriana, para que sea un cargo equivalente al de la Secretaría de Gobernación, y que ella precisamente ordenó el asalto a nuestra embajada, que es un asunto que todavía no se resuelve. Ese hecho quedó ahí profundamente lamentable y como una herida, no entre pueblos, sino entre gobiernos, al hacer ese asalto para ir a encerrar en una cárcel de máxima seguridad, siendo que sabemos que es inocente, en un lawfare que se suma a lo que ya está siendo una tradición en toda América Latina, a Jorge Glass. Y nos gustaría saber que aparte de que están siendo espiados, que están siendo atacados, demonizados, como lo hemos visto cada vez que salen líderes auténticos en defensa
del pueblo, para rescatar los derechos del pueblo, cómo los trata ahora sí los medios de la derecha, que son los medios, por desgracia, los hegemónicos. Aquí le llamamos el muro, por eso estamos aquí. ¿Cómo romper ese muro para poder abrir una ventana y hacer oír la voz de candidatos como tú, que tienen una larga trayectoria, ahora sí, progresista, socialista, que son las palabras que les ponen a ellos los pelos de punta? ¿Cómo vas? ¿Cómo van contra todo esto, Diego? Por favor, tú y Luisa. Bueno, mira, gracias por la introducción. Déjame hacerte un contexto para toda la audiencia de qué está sucediendo, de qué país es este. El Ecuador, hasta hace poco tiempo atrás, 7 años en concreto, era un país con unos números, con unos indicadores y con una situación vital diferente, completamente diferente. Era un país en el cual teníamos 5 homicidios por 100.000 habitantes. Era uno de los países más seguros de América. De hecho, era denominado en América del Sur una isla de paz, porque en medio de procesos de violencia que habían vivido nuestros vecinos, Colombia y Perú, el Ecuador siempre se mantuvo como un país con tranquilidad y calma política, social, no era un país con influencia muy grande de grupos delictivos organizados. Obviamente había delincuencia en las calles, te podían asaltar o robar, pero eran episodios delincuenciales eh, episódicos, valga la redundancia. No era una cuestión organizada, cosa que ha cambiado. Era un país que más bien tenía una tradición de paz en el mundo. Siempre había llevado una voz de paz en Naciones Unidas, en la OEA. Se caracterizó por haber firmado la Carta de Quito en el año 79 en contra de las dictaduras del Cono Sur, con un presidente progresista que en ese año fue electo y 2 años después fue asesinado en condiciones bastante oscuras también, antes del general Torrijos. Me refiero a Jaime Roldós. Era un país que tenía una tradición diplomática de respeto al derecho internacional, un país que había logrado en los 10 años del presidente Rafael Correa utilizar su principal recurso natural, que era el petróleo, para poder invertir en educación, en seguridad, en energía eléctrica, en infraestructura. En el año 2015, el Ecuador fue catalogado entre los países del mundo que tenían soberanía energética. Incluso exportaba electricidad a los vecinos, a Colombia sobre todo. Un país, digamos, que había logrado en 10 años generar indicadores en pobreza bastante buenos, en equidad, en crecimiento, en desarrollo. Incluso en algunos artículos académicos llegaron a analizar y estudiar el milagro ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa. Un gobierno que le puso bastante pare, le puso cota a la intervención de las oligarquías, de los grupos de poder de presión sobre el Estado, que mantuvo unas relaciones de soberanía con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en medio de una constituyente, ¿no?, una constitución nueva, prohibió las bases militares de potencias extranjeras en territorio nacional. Y en ese momento existía una base norteamericana en un puerto que está al Pacífico, que se llama Manta, ¿no? Y luego de la expulsión de esa base militar, los indicadores incluso del narcotráfico disminuyeron. Es decir, un país que había tenido en los últimos 10 años, del 2007 al 2017, un gobierno progresista que se denominó el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue eso, un gobierno que permitió a la ciudadanía emerger como actor político y ser predominante en la política nacional, ¿no?, en desmedro de los grupos de poder que históricamente habrían dominado el Ecuador, generando, como en todo el resto de América Latina, un espacio de extracción de recursos, de expoliación y de explotación interna muy dura. Un gobierno que prohibió la tercerización laboral, que se conocía así, a una precarización pura y dura del trabajo, sin ningún tipo de protección para trabajadores. Un gobierno que se ocupó de los hijos de los trabajadores para que puedan ir a universidades e incluso reciban becas de excelencia y puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Un gobierno que obligó a las familias ecuatorianos que tienen una visión patricia, que tienen una visión todavía colonial, a que aseguren a las empleadas domésticas. Fíjate tú que eso era considerado algo imposible y que probablemente son de las señales simbólicas que a Correa no le disculpa la oligarquía,
que es el que las empleadas domésticas tengan derechos laborales igual que cualquier otro trabajador, que sus hijos puedan ir a las mismas escuelas de sus patrones en algunos casos, mejorando la educación pública a nivel primario, secundario, un sistema de educación al que podían acceder. Una persona que tenía una emergencia, que por más que no tenía recursos, podía acceder a una clínica privada y la seguridad social pagaba esos servicios. Hoy día todo lo que te cuento es absolutamente desmantelado, pero absolutamente desmantelado con unos niveles que los podemos ir revisando uno a uno, pero que es una situación dramática, dramática. Te pongo dos o tres indicadores. El Ecuador está a este momento con cortes de energía eléctrica de hasta 18 horas por día. Eso Y la es. atención estaba en Cuba, ¿eh? Cuba, mira lo que pasa. Así lo manejaban como para distraer. Y Ecuador, que no tiene bloqueo. ¿Qué pasa? E internamente también el demonio, ¿no? Era Venezuela. Cuidado, nos parecemos a Venezuela. Bueno, el Ecuador en este momento está muy por debajo de la situación venezolana. En segundo lugar, es un país donde tenemos 50 homicidios por 100.000 habitantes, secuestros, extorsiones, una figura que el crimen ha utilizado acá que se llama la de las vacunas, que es ir donde cualquier comercio, grande, mediano, pequeño, de cualquier estilo, y extorsionarte. Si tú no pagas eso, le asesinan al dueño o a alguien, y eso es todos los días. Eso no sucede aquí jamás. En tercer lugar, tenemos cosas como esta. El Estado no ha pagado a los proveedores de servicios de algo tan importante como son las diálisis para los enfermos renales. Y hoy día las muertes, las defunciones por esta falta de servicio han pasado de 20, que es la natural, a 1.000 por mes. Es decir, Bárbaro. es una verdadera destrucción institucional. En días pasados, la revista The Economist inglesa sacó un artículo en la cual se pregunta cómo el Ecuador pasó de ser una isla de paz a ser un narcoestado, que así lo han llamado, ¿no? Y probablemente en algunos sentidos tienen razón, porque las élites oligárquicas se han introducido mucho en la economía criminal, que viene del narco, pero que viene también de otras actividades criminales como el tráfico de personas, la corrupción, etcétera. Entonces, es un proceso de degradación del Ecuador en muy poco tiempo que ha conducido a que la vida en este país se convierta en una carga y una dificultad. La mayor parte de la gente no quiere estar acá, quiere irse. La migración obligada se ha multiplicado. Una vez más tenemos miles de ecuatorianos saliendo del país de manera violenta, de manera irregular, sujetos a los traficantes de carne humana. Se va la gente poniendo en riesgo su vida por las selvas del Darién en Panamá, sin ninguna protección en Centroamérica y ahora tampoco sin ninguna protección en México. ¿Por qué? Porque el actual presidente, un joven además que proviene de una familia oligárquica, que las personas creíamos que podía ser distinto a la generación anterior, ¿no? A la de su padre, porque estudió en universidades buenas en los Estados Unidos y tal. No, al revés. Este joven presidente, que creo que bordea los 37 años de edad o por ahí, decidió el asalto a una embajada. Es algo que si tú ves en los anales de la historia política latinoamericana, incluso mundial, no lo vas a encontrar con facilidad. No, como decían aquí, ni Pinochet la ordenó Ni cuando dio el golpe en Pinochet, Chile. ni Tela, ni nadie, ni García Mesa. O sea, tenemos acá una situación absolutamente irregular en la cual se asalta una embajada para secuestrar a un asilado político. O sea, es algo demencial, ¿no? Entra con la policía a la Embajada de México, secuestra al asilado político, que es un perseguido político y que hoy día lo tiene preso en una cárcel de máxima seguridad, que es el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Entonces, es un contexto de destrucción institucional y de destrucción del tejido social y productivo fenomenal. Creo que para los análisis de la política, incluso para los estudios académicos, el Ecuador volverá a ser muestra de estudio, pero en este caso negativo, porque no se sabe de algún país que en tiempos de paz, ¿no? Sin guerra, sin bloqueo, sin guerra civil, haya tenido un nivel de destrucción tan grande. Ese es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, además en un contexto internamente muy violento, porque como tú mencionabas, internamente hay una violencia que ejerce este Estado imbricado con sectores de la criminalidad contra políticos de oposición, contra políticos, incluso puede ser que ni de oposición, sino que en algún momento resultan disfuncionales para algo que es muy oscuro, porque además no sabes en qué espacio
se toman estas decisiones criminales, ¿no? Incluso del asesinato, como ya mencionabas tú, de políticos, de candidatos y tal, porque son espacios que no necesariamente son los de las bandas, porque parecería ser que incluso son los de la propia institucionalidad estatal. Entonces, una situación muy compleja, muy difícil, muy violenta, muy riesgosa, pero que si es que no tomamos acción, los progresistas, los demócratas, los revolucionarios, este proceso va a seguir degradándose. Pues mira, lo vimos cuando quedó Lenin Moreno, esa deriva totalmente contradictoria a la marcha que ya había ejercido Rafael Correa con la Revolución Ciudadana, y esperábamos que la gente protestara. Vimos que realmente no pasó, salvo en aquella ocasión en que se aumentó el precio de los hidrocarburos. Que la gente protestó y todo, pero no, como que no, veíamos de este lado, oye, no protestaron de que votaron por un candidato que a la mera hora puso otra agenda distinta. Y luego queda Lazo, que no esperábamos que ganara, pero ganó. Y vimos cosas aberrantes como siendo el banquero y como hobby presidente, empezó a privatizar y esperaba hasta comprar el banco de allá, que era del Estado, para ponerlo a su propiedad. Digo, eso es una aberración. Y vimos lo que pasó con las Islas Galápagos y vimos ahora sí, toda una cascada de acontecimientos que decíamos, oye, ¿esto qué está pasando? Parece una historia de García Márquez, así surrealista, sobre qué pasa cuando le dejas a un banquero un país. No teníamos otra forma de poderlo etiquetar. Y dijimos, bueno, vamos a ver si ahora el pueblo ecuatoriano tiene la conciencia suficiente para poder decir, oye, ¿sabes qué? Ya vi un modelo que no voté y me lo impusieron, ya vi la continuidad de ese modelo, porque siempre se rumoró que Lazo era el que le daba instrucciones a Lenin Moreno, y voy a poner una hasta aquí y queda Novoa. Entendemos, digo, ¿qué pasó con Novoa? Porque aquí en la definición que le pudiéramos dar era el clásico junior, y había esperanzas de que no fuera así. Yo creo que las esperanzas, en este caso, no sirvieron para nada, porque realmente se presentó la peor forma de ver las cosas. El clásico aspiracionista, que manejan, que lo vimos aquí con el candidato que tenemos aquí para la gobernatura de Nuevo León, que realmente también es otro gente de derecha, un junior, que solo lo que presume es cuánto gasta, qué marcas trae la ropa, los zapatos que compra. Y dices tú, ¿qué pasa? Y aquí también en Nuevo León se está hundiendo en chiquito, digo, porque no es un país. Y vemos lo que está pasando en Nuevo allá y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Sabemos que el 9 de febrero del 2025 es la primera vuelta, que ojalá ahí quede, porque ya sabemos qué pasa con la segunda vuelta. Todo lo que lanza ya la derecha a través de sus medios y sus poderes fácticos para atacar a las fórmulas, ahora sí que del pueblo. En este caso está Luisa González y tú, los que son los responsables de llevar la antorcha de la esperanza, la antorcha de la posibilidad de cambio allá en Ecuador, y no es cualquier cosa en base a los problemas que estamos viendo, hasta que están investigados por ustedes, por el famoso Pegaso, ese sistema israelí que utilizan perfectamente allá en Palestina y que se vende aquí en mi país. Aquí están esas empresas operadoras de los sistemas sionistas, para vender como trampolín desde México a toda América Latina el sistema, un nefasto sistema que es muy caro. Sabemos que vale, veces lo ponen en 30 millones de dólares o más, en la que el que lo vende se hace millonario y suelta dinero a los funcionarios del gobierno que lo van a comprar, obviamente. Por eso es tanto el dinero que está ahí en esa compra. No sé Mira, qué nos puedas decir. Por favor, dale. Es así, fíjate, ahora entrando ya en el tema de cómo se presenta el proceso electoral, primero hay que aclararle a la ciudadanía que a pesar de todo lo que menciono, a pesar de todo lo que menciono, nuestro binomio presidencial, tanto en las encuestas propias como en las encuestas ajenas, encabeza las posibilidades de triunfo. Eso es muy importante de decirlo, pero al mismo tiempo es muy riesgoso porque Noboa se ha demostrado como un personaje que viola cualquier tipo de institucionalidad, de legalidad, de constitucionalidad, con el fin de salirse con la suya. Te nombro unas pocas. Por ordenamiento constitucional, él tendría que encargar la presidencia durante la campaña electoral a su propia vicepresidenta, la señora Verónica Abad, ¿no? Pero ha encontrado una serie de triquiñuelas y unas mañoserías sin nombre para evitar que su vicepresidenta se haga cargo del gobierno durante el tiempo de la campaña. El día de ayer tuvo lugar en el Ecuador una audiencia que está en redes y que es de Ripley lo que sucedió,
porque la jueza que miraba una causa en la cual la vicepresidenta había interpuesto una acción constitucional para evitar que este atropello se dé, la jueza le pregunta al abogado del Ministerio del Trabajo, que es el ministerio que está castigando a la vicepresidenta, ¿en qué norma se basa? Y el abogado del ministerio no sabe decir en qué norma se basa para castigarle con 150 días de suspensión a la vicepresidenta. Le pregunta por segunda vez. El abogado da ahí un número de un artículo y de un literal de una ley secundaria y la jueza le dice, no, esa no corresponde. Le pregunta por tercera vez y no existe. Es decir, queda clarísimo ante el país y ante el mundo que acá hay un atropello directo contra la vicepresidenta, que no es de nuestra línea política, por el contrario, nosotros somos totalmente opuestos a ella, no tenemos ninguna afinidad política con ella, pero estamos viendo que Noboa está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar las elecciones en buena lid o en mala lid. Y en este caso concreto, violando la Constitución y la ley, no está encargando, no quiere encargar la presidencia a quien le corresponde, que es su vicepresidente. Segundo, en estos días, en pocos días atrás, impidió la participación de un candidato de derecha. ¿Por qué? Porque siente él que esa candidatura le puede quitar votos a él. Se llama Jan Topic, la persona que fue eliminada de la contienda electoral. En el cálculo de Noboa, los votos de Topic podrían ir donde él, si es que se le deja a Topic sin la posibilidad de participar, cosa que no va a ocurrir, porque la votación de Topic, que es de derecha, al ver que Noboa le está quitando de la contienda de manera sucia, no en un juego limpio, de una manera sucia, usando, ya digo, triquiñuelas legales, no creo que esa votación vaya donde Noboa, irá a otro lado, pero no donde Noboa. En tercer lugar, hay anuncios en los cuales él señala, él se dice, lo dice públicamente, sin ninguna vergüenza, dice, yo soy un mal enemigo. Imagínate tú eso en palabras de un presidente, yo soy un mal enemigo. Y entonces hemos visto que es un mal enemigo, persigue con toda la fuerza del Estado a quien fuera su ministra de Electricidad, una señora del gabinete de Noboa que le anunció en enero que tenga cuidado con el manejo eléctrico porque iba a haber un estiaje fuerte al final del año, que ahora lo estamos soportando, se lo anuncia en enero, el tipo se consume las reservas hidroeléctricas de las represas que hubieran sido nuestra batería de electricidad en este tiempo y le acusa a su ministra de boicot y de traición a la patria y la persigue y pretende incluso aprisionarla, ¿no? Hemos visto que es un mal enemigo con su ex esposa, quien le tiene puesta más de 40 juicios, incluyendo su ex suegro, el pediatra de sus hijos, una cosa francamente de locura, ¿no? Por eso es que una asambleísta de la propia oposición de él, de derecha, siempre te estoy mencionando incluso a gente de derecha, le trató de Calígula, ¿no? Este pequeño Calígula habló una asambleísta de derecha. Entonces, es una pintura en verdad propia, no sé si de García Márquez o de alguna novela un poco más de terror, ¿no? Surrealista, que no me la conozco. La realidad superó a la ficción en el Ecuador, una vez más, ¿no? Entonces tenemos ese contexto y en ese contexto la Revolución Ciudadana está disputando el proceso político, sabiendo de todos los riesgos que están en nuestro alrededor, porque nosotros, y lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, en estos días yo denuncié por tweet que estamos siendo vigilados, espiados en nuestros teléfonos, en nuestras iPads, en nuestros computadores, a través de este sistema Pegasus, ¿no? Que el gobierno ilegalmente, porque no puede meterse en la vida privada de nadie, ilegalmente los está usando para espiar a sus opositores políticos, como es mi caso, como es el caso de Luisa González, y como es el caso de otras personas, como el alcalde de la ciudad portuaria más importante del país, que es la ciudad de Guayaquil, y así te podría nombrar. Entonces, es un contexto muy complicado, ¿no? En el cual estamos dando una batalla política que pretende recuperar los controles del gobierno desde el punto de vista democrático. Ni siquiera te planteo un proceso revolucionario de cambio trascendental, no. Simplemente recuperar el gobierno y el Estado desde los cauces democráticos de esta democracia liberal, de esta democracia participativa. Ni siquiera, ya te digo, nos hemos planteado cosas mayores, ¿no? Y en ese contexto, devolver, porque esa es la realidad, una cierta tranquilidad a la vida cotidiana de los ecuatorianos. Revivir Ecuador. Mucha gente se siente
que está viviendo en un país que se desangra. Y es así literalmente, y no estoy haciendo una exageración. Tú entras a las noticias de todos los días en todas las redes y vas a encontrar hechos de sangre por todos los lados. Entonces, es una situación muy compleja, es una batalla que además sabemos que es geopolítica, porque Noboa ha hecho cosas increíbles. Mira, acaba de reconocer al gobierno de González en vez de reconocer al gobierno democráticamente electo, el presidente Nicolás Maduro. Se alineó en su momento con la disputa entre Ucrania y Rusia, un país muy pequeño que no tiene nada que hacer ahí, pretendió vender armas que habían sido en su momento vendidas al Ecuador por Rusia, ¿no? Exacto. Tenían prohibiciones legales de ser revendidas, pretendió venderlas como chatarra para que los Estados Unidos a su vez las entregue a Ucrania, metiéndonos a los ecuatorianos en un conflicto de dimensión mundial, con todo el riesgo que el mundo conoce en este momento de lo que estamos viviendo. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Imagínate tú al Ecuador ahí tomando partida por unos de los beligerantes en una guerra que no tenemos nada que ver. Es más, te cuento, el Ecuador es uno de los principales proveedores de banano de Rusia. Es decir, estamos enfrentando a un socio comercial. Ese tipo de barbaridades hace este gobierno disfuncional y entonces es un contexto muy complejo en el que estamos disputando el proceso electoral. Como bien lo dices, se trata de revivir Ecuador, de tratar de que vuelva a cauces muy diferentes a la deriva que hemos estado viendo, que es verdad vergonzosa y terrible. Lo que has comentado ya no lo tenía tan presente, pero es cierto, los ataques de Noboa a su vicepresidenta, que si bien no es de mi simpatía política, se ha pasado de cómo la ha tratado, desde mandarla a resolver el conflicto palestino. O sea, una burla totalmente, y ahora quitarla y poner a otra persona para que no quede ella. Lamentable lo que comentas tú del equipo militar que en su momento compró Ecuador a Rusia y que lo fuera dado a Estados Unidos nada más para que se lo pasaran a Ucrania. Y hemos visto burrada tras burrada porque no sabemos cómo calificar esto. Y dentro de ese contexto, la amenaza que late sobre ustedes simplemente porque tienen una verdadera opción de cambio con ustedes, el pueblo ecuatoriano. Aquí el asunto es que hemos visto cada vez que esto pasa, que sí ganan la primera vuelta, pero de alguna forma estos nefastos se ponen de acuerdo para la segunda. Creo que mucho depende de la concientización de lo que está en juego del pueblo ecuatoriano para ver si se puede ganar perfectamente a la primera vuelta y no irse a la segunda vuelta que tengo entendido que es en abril. ¿Cómo percibes a la población en eso? O sea, mucho tiene que ver ahí que ellos se den cuenta, ¿saben qué? Vamos a ganar de una vez, ¿para qué nos arriesgamos a la segunda? O si eso pasara, que la segunda no dejara dudas de que la revolución ciudadana vuelve a imperar para arreglar las cosas en Ecuador. ¿Cómo se Mira, están manejando eso o protegiendo en relación a eso? nosotros vemos que el peso de la realidad es abrumador. Es un país sin luz eléctrica, un país sin Híjole, seguridad en las calles, es un país sin empleo, la gente migrando por miles fuera del país, un país sin salud, te comentaba el caso de los sí. enfermos que reciben diálisis, un país sin educación. En la última matrícula escolar salieron 110.000 niños en un país de 18 millones de habitantes. 110.000 niños salieron fuera de la matrícula escolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque sus familias no pueden sostener a los chicos en la universidad, en la escuela y el colegio, porque se les ha quitado los ayudos pedagógicas, las ayudas alimentarias, las familias están en pobreza. 110.000 niños. O sea, es una violencia. Son muchos, son muchísimos para Ecuador, en cualquier parte. En México también 110.000 niños fuera de Mira, escuelas. con que un niño se vea obligado a salir de la matrícula escolar por causas de pobreza, ya es una violencia. Son 110.000. Es una barbaridad. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Son un peso de la realidad enorme que a pesar de que Novoa maneja muy bien la comunicación manipuladora, ¿no? Maneja muy bien el TikTok, el Instagram, el Facebook, las redes, la cosa. Entonces, a pesar de todo eso, no puedes tapar el sol con un dedo. Y la gente, evidentemente, a pesar de que está manipulada, en algunos casos podrías decir que está dopada, ¿no? Por la comunicación esta que ahora con piezas que pretenden ser graciosas y que en realidad se han vuelto en tragicómicas, ¿no? Quieren tapar el sol con un dedo, pero la realidad es abrumadora. Tú llegas a la casa en los sectores populares y como no tienes luz
No tienes electricidad, no tienes luz, no tienes agua, no tienes internet, nadie puede conectarse a través de este medio ahora porque se va la luz y se va todo, ¿no? Entonces, el peso de la realidad es muy grande, y yo siento que ante ese peso de la realidad la gente es como que está despertando y regresando a ver a una alternativa democrática que además en su momento resolvió muchos problemas. Entonces, nosotros apostamos mucho a eso, a plantear soluciones, y hemos planteado públicamente una gran alianza, una gran convergencia política, incluso trascendiendo las posturas ideológicas, Héctor, porque en este momento hay sectores que están independientemente del lugar ideológico en el que se ubican, están sufriendo demasiado, muchísimo, ¿no? Te pongo en perspectiva, un gabinete de belleza, una vulcanizadora, una heladería, una carnicería, una panadería, no pueden prender la luz, ese día no comen. Y entonces esa situación tú la ves por todo el país. Ese peso de la realidad está siendo un lamentable aliado de un aprendizaje social de que la oligarquía es capaz de destruir un país con tal de mantener sus niveles de poder económico y político. Y en ese contexto, entonces, la Revolución Ciudadana está dando la batalla democrática en el proceso electoral. Yo creo que ahora sí que la oposición de los movimientos de izquierda no puede alegar lo que siempre alegan, de que los problemas los generó, en este caso, Correa. Queda prueba de que llevan 3 gobiernos seguidos de derecha, totalmente neoliberales, y ahí está el resultado de un modelo que ya no aguanta, como dije al principio, que es totalmente empobrecedor. Lo vemos, empobrecedor en todos los niveles, y que solo beneficia a un grupito, los grupitos de siempre, a esa oligarquía de club privado, y no a los millones y millones de personas que están en un país. Tienen un reto enorme, porque, o sea, no, yo no dudo de que ganen. La verdad creo que van a ganar, porque lo que han hecho en el Ecuador es grosero. O sea, se pasaron. Una cosa es robar como siempre lo hacen, y otra cosa es acabar con un país. Eso es lo que han hecho en Ecuador. No han tenido piedad, no han tenido piedad, ese odio político contra Rafael Correa, al que ya te digo que no les perdonan cosas como que el hijo de la empleada haya ido a la escuela igual que el hijo del patrón. Ese tipo de símbolos son los que no perdonan a Correa. Pero en nombre de eso han destruido un país, han destruido a un pueblo, no han tenido piedad con este pueblo, y de las cenizas renaceremos. Te lo digo literalmente, esto no es una exageración, porque el Ecuador está viviendo un proceso que ni siquiera en los peores momentos, te pongo, las batallas de la independencia, las guerras fronterizas, no ha vivido. Es algo inédito que obligará a los ecuatorianos a hacer el mejor esfuerzo para salir de este hueco oscuro en el cual 3 gobiernos neoliberales, el uno del traidor Moreno, el otro del banquero Lazo y el actual del caprichoso oligarca Daniel Noboa, le han dejado al país. Lo acabaron, de veras lo acabaron. Me duele tanto. Yo avalo lo que tú dices. Ecuador llegó a ser la zona más segura de América Latina. Se sabía eso, eran cifras muy interesantes. Los avances que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana de poder lograr soberanía energética, alimentaria, no son cualquier cosa, incluso de salud. Digo, ahí estaban, era para que hubieran hecho algo, ¿no? Y lo desmantelaron todo. O sea, y acabaron con todo. Estamos viendo lo que es Ecuador como una especie de Haití, que no se Yo te menciona que es. diría que, yo te diría que incluso peor que Haití, en la medida en la cual tú has tenido un desmembramiento de todo el cuerpo social, del todo el cuerpo social. Entonces, cosas que no sucedían jamás en este país, ¿no? Que no estaba en el imaginario, encontrar cuerpos desmembrados al pie de una carretera, ¿no? Eh, en las últimas crónicas, la delincuencia corta las lenguas de los niños para que no sean informantes de la otra banda, ni siquiera de la policía. Es decir, no puede imaginarse uno que ha vivido aquí, menos una persona que no ha vivido en el Ecuador. Entonces, es un episodio de laboratorio de violencia disfuncional, ¿no? Para favorecer
a pequeños grupos, porque en este caos ha habido grupos que han ganado y muchísimo, que han ganado y muchísimo. Falta decirle a tu audiencia que este es un país dolarizado. Hace años atrás, incluso, un gobierno neoliberal decidió cambiar la moneda nacional, perder la soberanía monetaria y pegarse al dólar. En este país dolarizado, obviamente, se atrae los procesos de lavado de la región por su condición de dolarizado. Entonces, también han desmantelado los sistemas de verificación y control del sistema financiero con el fin de dejar hacer y dejar pasar. Entonces, hay mucho que reconstruir en el Ecuador. Realmente revivir al Ecuador es una tarea y es la tarea inmediata. El Ecuador necesita sangre, oxígeno inmediatamente y no puede esperar más. Y bueno, vamos a dar esa batalla con todo el compromiso y el amor por nuestro país. Diego, la verdad te quiero agradecer este tiempo que nos estás dando porque sabemos que estás en campaña. Vamos a estar atentos a lo que ocurra, a que ya no vuelvan a ocurrir desmanes ni amenazas, sobre todo a ustedes, porque realmente te lo digo, son la esperanza. ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, la experiencia que has tenido tú en el gobierno desde que estaba Correa te da la claridad para saber dónde están los puntos clave para poder resolver y empezar a revertir una situación que en este momento se ve cada vez espantosa. O sea, digo, están en un abismo que no le veo solución. O sea, el hecho del, como dices tú, la luz no es cualquier cosa, no tener luz aquí, ya se postula la luz como un derecho humano para acabar pronto, porque con eso puedes sustentar muchas cosas como el trabajo, el poder hacer tu tarea en la escuela, en fin, estar comunicado, el derecho a la información, el poderte mover. O sea, son demasiadas cosas que están ahí en Ecuador que no se resuelven. Te dejo, ahora sí, ya para que cierres y te puedas ir a la campaña y vamos de veras a estar cruzando los dedos de que la Revolución Ciudadana vuelva a ondear la bandera del cambio en Ecuador. Sí, mira, las palabras finales que puedo dejar en este espacio que tú me permites y te agradezco es que la comunidad internacional de buena fe, que es la mayoría, eh, ponga atención a este pequeño país, porque estamos dando nuestra batalla interna como nos corresponde, pero requerimos de esa vitrina internacional para que también se haga eco de posibles intentos que no están fuera de la realidad, de incluso impedir que haya un proceso democrático. Te deseo la mejor de la suerte a ti y a Luisa y vamos a estar haciendo precisamente ese papel, vamos a estar de observadores. Tiene que Un abrazo salir, para ti, Héctor. no a ti, tiene que salir Ecuador de esa pesadilla, porque es una pesadilla lo que está pasando allá. O sea, no es el Ecuador de siempre, o el que tuvieron antes. Lo que ha pasado es desastroso. De veras, te mando un fuerte abrazo y lo mejor para ustedes, allá con la Gracias. Revolución Un Ciudadana. abrazo para ti, para tu A ti. equipo. Nos veremos pronto.